les saludo. A continuación les presentamos el trabajo parte 4. Me sintonizo con los derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, en general, en el grupo 6 del curso de Sexualidad y Discapacidad se presenta Tairis Martínez, Laura Álvarez, Luisa García y Lisette Jaraba. Bienvenidos a nuestro noticiero realizado en la educación integral de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad intelectual. Primeramente, abordamos temas importantes como la transformación de imaginarios y tabúes y realidades, acciones establecidas para restablecer los derechos y la importancia de la capacidad jurídica de la Ley 1996 del 2019. Seguidamente pasamos a los titulares. Muy buenas noches, bienvenido a nuestro noticiero. Hoy tenemos 3 titulares importantes que abordan temas cruciales sobre los derechos a la inclusión en las personas con discapacidad intelectual. En primer lugar, tendremos la transformación de imaginarios y tabúes sobre la sexualidad en personas con discapacidad intelectual, la ignorancia a la inclusión. Hoy exploraremos cómo las opiniones, las transformaciones y las realidades que han surgido a través de los perjuicios y enigmas en realización a los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad intelectual. Este cambio es fundamental para avanzar hacia una sociedad más inclusiva y respetuosa. Como segundo titular, tenemos acciones y mecanismos para exigir los derechos de las personas con discapacidad, en la cual vamos a discutir los procedimientos legales que permiten garantizar la restitución de los derechos que han sido vulnerados en las personas con discapacidad intelectual. Es esencial conocer estos mecanismos para poder asistir y proteger nuestros derechos. Y como último titular, tenemos la Ley de 1996 del 2019, donde reconocemos la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Finalmente, hablaremos cómo la capacidad jurídica se fortalece a través de esta Ley de 1996 del 2019. En relación a los derechos en las personas con discapacidad intelectual, esta ley es un paso significativo hacia reconocimientos plenos de los derechos de estas personas con discapacidad intelectual. Vamos a reflexionar los puntos claves. Primeramente, es importante mencionar que los imaginarios, tabúes y las opciones sobre los derechos de la sexualidad en las personas con discapacidad intelectual han cambiado, logrando entender como cualquier otras personas tienen derecho a una vida sexual libre. Los mecanismos legales como la tutela y el derecho de petición permite a las personas con discapacidad intelectual exigir la restauración de sus derechos vulnerables, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos. Seguido a todo esto, podemos decir que también es un tabú el pensar que una persona con discapacidad intelectual detiene el desarrollo integral en las personas. Esto es totalmente falso, ya que las personas con discapacidad intelectual pueden tener los mismos derechos que el resto de los individuos. Sin embargo, al haber analizado los diferentes imaginarios y tabúes a través de nuestro desarrollo y crecimiento profesional, comprendemos que son solo mitos y estereotipos que la sociedad interpone, negando la oportunidad a las personas con discapacidad intelectual de vivir su sexualidad y cada etapa de su vida de forma plena y autónoma.
Y de esa misma manera seguimos con nuestro noticiero número 2. Seguimos con las acciones para restituir los derechos, ya que se encargan de que las personas con discapacidad intelectual puedan acceder a mecanismos legales que les permitan defender los derechos vulnerados. Actualmente existen herramientas como lo es la tutela, el derecho de petición, la acción popular y la defensoría del pueblo, quienes buscan proteger y asignar una vida sexual libre a todas las personas con discapacidad. Por ejemplo, si una persona con discapacidad siente que sus derechos han sido vulnerados, como el derecho a la educación sexual o a la educación sexual, debe presentar una tutela para que se respeten sus derechos. Por último, la noticia menciona la ley de 1996 de 2019, la cual reconoce y garantiza la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Esta ley establece que en igualdad de condiciones las personas con discapacidad intelectual tienen el derecho de ejercer decisiones legales de manera autónoma, como cualquier otra persona. Esto significa que pueden decir sobre aspectos fundamentales de su vida, como su salud, sus relaciones personales y la construcción de su proyecto de vida. En este sentido, la ley no solo respalda su autonomía, sino que también comprueba el emprendimiento de estas personas. Además, permite que tomen decisiones informadas en torno a su sexualidad y reproducción, lo que representa un avance importante en el reconocimiento y respeto de sus derechos sexuales y reproductivos. Vamos a reflexionar sobre los puntos claves. Es importante mencionar que los imaginarios y tabúes y opiniones sobre los derechos de las personas con discapacidad intelectual han cambiado, logrando entender que como cualquier otra persona tienen los mismos derechos que los demás. Los mecanismos legales como la tutela y derecho de petición permiten a las personas con discapacidad intelectual exigir la restitución de sus derechos vulnerados y reproductivos.